en la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, entiendo el privilegio y la responsabilidad que es hablar tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que no me permitas tú decir algo que no haga justicia, Señor, a tus atributos, tu grandeza, tu gloria. Y, Señor, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos ver en este pasaje la excelencia, Señor, de tu santidad, de tu majestad, y la manera en que nosotros debemos vivir a la luz de lo que tú nos enseñas en este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En otras ocasiones nosotros hemos dicho que el estudio de la teología comprende 10 ramas, y una de esas ramas es precisamente aquella en la cual el apóstol Juan se centra en este pasaje. A esa rama de la teología que trata acerca del estudio del pecado se le llama amartiología. Amartiología, esa palabra amartiología proviene de una palabra griega que significa precisamente pecado. Es el estudio de lo que tiene que ver con la doctrina acerca del pecado. Y el apóstol Juan, en este pasaje, no podemos negar, es evidente, es obvio, como el tema del pecado es un tema central en estos versículos que acabamos de leer. Es una realidad innegable que desde el momento en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios en el jardín de Edén, desobedeciendo lo que Dios les había ordenado, la maldad de los hombres en la tierra se ha multiplicado. Y es que cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ellos no solamente cayeron, ellos traicionaron a Dios. Ellos se rebelaron contra Dios, y su pecado no solamente los contaminó y los corrompió a ellos, sino que su pecado también vino a infectar y a corromper a toda su descendencia hasta nosotros hoy en día. Eso significa entonces que cada ser humano, sin excepción, es pecador desde el momento en que es concebido en el vientre de su madre. Cada ser humano nace pecador, no se hace pecador, nace pecador. La Escritura nos dice en el Salmo 58, versículo 3, que el impío se desvía desde la matriz. Salmo 58, versículo 3 dice, desde la matriz están desviados los impíos. Y en el Salmo 51, versículo 5, el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, él mismo reconoce, he aquí yo nací en iniquidad. Nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Así que no nos volvemos pecadores hasta que pecamos, sino que nacemos pecadores, y porque nacemos pecadores, por eso pecamos. Eso quiere decir que cada ser humano nacemos con una naturaleza corrompida.
Y conforme nosotros vamos creciendo, lo único que hacemos es expresar esa naturaleza corrompida con la cual nosotros nacemos. Y somos responsables por las decisiones que nosotros tomamos de pecar contra Dios, porque tú y yo y nadie más decidimos pecar en contra de Dios haciendo lo que va en contra de su voluntad. El pecado entonces forma parte de nuestra naturaleza humana desde la rebelión de Adán. Y nosotros no podemos deshacernos de esa naturaleza corrompida con nuestra fuerza de voluntad ni con nuestras buenas intenciones. Aún desde el libro mismo de Génesis, en Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa es nuestra condición. Esta idea humanista de que el ser humano por naturaleza es bueno, pero que al final de cuentas es el resultado de su contexto social, de su familia, del mal ejemplo, es un engaño. Nacemos pecadores. Y es precisamente por eso que nosotros necesitamos urgentemente un Salvador. Porque no podemos limpiarnos a nosotros mismos, porque no podemos cambiar nuestra naturaleza. Pero Dios puede cambiar nuestra naturaleza, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solamente Dios puede cambiar el corazón, solamente Dios puede cambiar nuestra naturaleza, y Él lo hace, haciéndonos nacer de nuevo, dándonos un nuevo corazón, cambiando nuestra naturaleza. Él lo hace, por eso necesitamos a un Salvador. El problema que presenta el ser humano en su condición caída, el principal problema que enfrenta la raza humana debido a su condición caída, fíjate bien, es la santidad de Dios. Ese es nuestro principal problema. Es la santidad de Dios. Es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace reos de muerte, culpables delante de Dios. Desde el principio Dios le advirtió a Adán y Eva que si ellos pecaban, si ellos desobedecían la instrucción, la orden de Dios, ellos morirían. Más adelante también a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, él dijo, el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Pero no solamente en el Antiguo Testamento Dios nos enseña eso, aún en el Nuevo Testamento Jesús mismo también nos enseñó que los que pecan morirán. Juan 8:24. Aquellos que viven pecando en su pecado morirán. Que los que pecan serán juzgados y arrojados al infierno de fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Marcos 9, versículos 43 al 48. Y lo mismo hace el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 6, 23 que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Ese es el resultado del pecado. Así que entonces, invariablemente, el pecado conduce a la condenación y al castigo eterno. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso no tenemos tiempo que perder, porque no hay manera en que tú y yo podamos escapar del justo juicio de Dios, de la condenación de Dios, a menos que corramos a los pies de Cristo. A menos que nos refugiemos en Cristo, porque Cristo es el único que puede salvarte de la ira de Dios, de la condenación, del fuego eterno, solamente Cristo. Así que entonces cuando nosotros corremos a los pies de Cristo por la fe y nos refugiamos solamente en Cristo y no confiamos, no ponemos nuestra confianza en absolutamente nada, ningún mérito en nosotros mismos, sino exclusivamente en la obra de Cristo, entonces Él no solamente nos libra del castigo por nuestros pecados, sino fíjate bien, nos libra del dominio del pecado.
Él rompe el poder del pecado que estaba sobre nosotros y nos hace libres. La Biblia nos dice que Él crucifica nuestra naturaleza pecaminosa y nos da una nueva naturaleza, haciéndonos nacer de nuevo y poniendo en nosotros tanto el querer por su voluntad como el hacer para su beneplácito. Romanos 6, versículo 6 nos dice que al creer en Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Fíjate bien, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido. Para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y esto procede de Dios, dice allí, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, 2 Corintios 5, versículos 17 y 18. Eso significa entonces que al nacer de nuevo, recibimos todos los recursos que nosotros necesitamos para vencer al pecado. Jesús dijo eso en Juan 8, versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y luego añadió en versículo 36, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Y lo mismo hace el apóstol Pablo, cuando él nos asegura en Romanos 6, 14, que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Significa eso entonces que el cristiano ya nunca peca? Hay cristianos que logran un estado de madurez espiritual o de crecimiento espiritual en donde ya no pecan en absoluto. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer si cae o cuando cae en pecado? Estas son algunas de las preguntas que el Espíritu Santo nos contesta a través del apóstol Juan en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Ahora bien, al leer este pasaje podemos darnos cuenta de entrada, por los versículos 6, 8 y 10, que en las iglesias a las que Juan escribe esta carta, había personas que afirmaban ser cristianos, que afirmaban tener comunión con Dios, pero estaban viviendo en pecado. Estaban viviendo, practicando el pecado como un hábito, como un estilo de vida, y estaban en la iglesia. Y decían ser hermanos en Cristo. También había personas que decían que ellos ya habían llegado a un nivel de crecimiento espiritual, a un nivel de conocimiento de Dios en el que ellos ya no pecaban. Y otros negaban incluso la presencia del pecado en sus vidas. Y es por eso que el Espíritu Santo procede a enseñarnos acerca de la gravedad del pecado y procede a enseñarnos acerca de la realidad del pecado en la vida del cristiano y lo que el cristiano debe hacer cuando cae, cuando peca. Y todo esto parte de una realidad central, todo esto parte de una doctrina central acerca de Dios. Y de allí se desprende la manera en que nosotros debemos vivir como cristianos. ¿Cuál es esa verdad central? Esa verdad central está en versículo 5 y nos habla acerca del carácter de Dios. Y al hablarnos acerca del carácter de Dios, nos revela la gravedad del pecado. Notemos cómo allí en versículo 5 el apóstol Juan comienza con la palabra y, un conector. Y a través de esa palabra y, el apóstol Juan nos deja ver que lo que va a decirnos a continuación está íntimamente relacionado con lo que él nos ha dicho anteriormente. Recordemos nosotros cómo el mensaje central a partir del versículo 1 es que Juan dice lo que era desde el principio. Lo que es desde el principio. Lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, lo que hemos contemplado acerca del verbo de vida,
Eso es lo que les anunciamos. Y ahora en versículo 5 procede a profundizar en el contenido de ese mensaje que es desde el principio. Y fíjate bien cuál es el contenido de ese mensaje que es desde el principio. Nos dice allí, y este es el mensaje que hemos oído de Él, es decir, de Cristo. ¿Cuál es este mensaje? Este mensaje que ellos escucharon y este mensaje que ellos nos han anunciado es que Dios es luz y no hay en Él tiniebla alguna. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Ese es el mensaje que ellos escucharon del Verbo de Dios hecho carne. Que Dios es luz y que por lo tanto no hay ninguna tiniebla en Él. En otras palabras, las tinieblas, la oscuridad, no pueden existir en la presencia de Dios. No pueden coexistir con Dios en su presencia, porque Dios es luz y siendo luz, destruye las tinieblas. Acaba con las tinieblas. No puede existir la luz y las tinieblas en el mismo lugar a la misma vez. De tal manera que si Dios es luz, una luz perfecta, una luz completa, y en Él no hay ni mudanza ni sombra de variación, en Él no hay tiniebla alguna, eso significa entonces que las tinieblas no permanecen donde Dios está. Dios no tiene amistad con las tinieblas. Pero ¿a qué se refiere Juan cuando dice que Dios es luz y que no hay tiniebla alguna en Él? ¿A qué se refiere? El resto del pasaje, el contexto, que es el resto del pasaje, nos deja ver que Juan usa las tinieblas en relación con el pecado. Juan usa las tinieblas como una ilustración del pecado, del sistema de este mundo de pecado, como nosotros podemos ver a partir del versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, capítulo 2, versículos 1 y 2. De tal manera que nosotros podemos concluir que si el apóstol Juan está utilizando las tinieblas como una ilustración en relación al pecado, esa luz de Dios está haciendo referencia a su santidad, a la gloria de su santidad, a la majestad de su santidad. Eso quiere decir entonces que Dios es perfectamente santo. Dios es absolutamente santo. Y por eso en Él no hay tiniebla alguna. En Él no hay ni una pizca de tiniebla, ni una pizca de pecado. Éxodo 15, versículo 11 nos dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? De igual manera, 1 Samuel 2:2 señala, no hay santo como el Señor. Y los serafines, esos seres angelicales que han sido creados o que fueron creados para estar en la presencia misma de Dios, contemplando su santidad, ellos mismos cubren su rostro ante la santidad de Dios. Y el uno al otro, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 6, el uno al otro dan voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Así que Dios es perfecto en santidad. Dios es absolutamente perfecto en santidad y debido a esa santidad, que no solamente, fíjate bien, no es que Dios tiene santidad, es que Dios es santo. Y debido a esa santidad, Él aborrece con todo su ser el pecado. Él se opone con todo su ser el pecado. El pecado es absolutamente repulsivo para Dios. Cualquier forma de pecado. Dios se opone y no solamente se opone, Dios juzga y castiga el pecado. Y así tiene que ser, porque Dios es santo. Si Dios tolerara el pecado, si Dios permitiera,
Si Dios aprobara el pecado en su presencia, Dios dejaría de ser Dios. Si Dios dejara de oponerse con todo su ser al pecado, dejaría de ser Dios. De hecho, el profeta Habacuc, él nos dice en el capítulo 1, versículo 13, él afirma acerca de Dios: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Muy limpio. Tan limpios que Él no tolera el mal. De igual manera, el Salmo 5, versículo 4 señala: tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. El mal no mora con Dios. Y es a causa precisamente de esa santidad absoluta y perfecta de Dios, que Dios ha decretado que el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Es por eso que cuando el profeta Isaías tuvo esa visión de la gloria de Dios, automáticamente, fíjate bien, automáticamente, de inmediato, él dice: ¡ay de mí! No dio brincos de alegría por estar en la presencia de Dios. Él dijo: ¡ay de mí, pobre de mí! Y luego explica por qué. Porque perdido estoy. Pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías entendía perfectamente que el hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios sin ser consumido, sin ser destruido. Y seguramente él hubiera sido destruido y consumido a no ser por la intervención de Dios. Allí mismo en ese pasaje, en Isaías 6, en versículo 7, nos dice que el Señor quitó su iniquidad y el Señor perdonó su pecado. Por eso pudo estar de pie delante del Señor. Dios es luz. Dios es luz. Y las tinieblas no tienen lugar con Dios. Las tinieblas no pueden mantenerse delante de Dios. Él juzga las tinieblas, Él castiga, Él destruye las tinieblas porque es absolutamente santo. Y es por eso que en el Salmo capítulo 7, en el Salmo 7, Él advierte a los pecadores acerca de su pecado, que no pueden permanecer en su pecado como si nada y pensar que no va a pasar nada. Allí en el Salmo 7, versículo 11 dice, el versículo 11, Dios es juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. No hay un solo día que Dios no esté airado contra el impío. Y luego advierte, y si el impío no se arrepiente, si el impío sigue por ese mismo camino, fíjate bien qué va a suceder. Él, hablando de Dios, afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Dios nos advierte que Él juzgará el pecado y destruirá a todo el pecador que no se arrepiente en un fuego inextinguible. Lo mismo nos advierte el Señor en el Nuevo Testamento cuando nos dice a través del apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 7, 8, 9, nos dice que el Señor Jesús va a ser revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Versículo 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Él no está hablando de aniquilación. Él no está hablando de que van a ser arrojados al infierno y ¡fum! Y ya. Está hablando de una destrucción que es eterna. Ellos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Dios va a juzgar el pecado y Dios va a juzgar al pecador.
Es por eso que necesitamos urgentemente un Salvador. Es por eso que no podemos ser salvos por nuestras buenas obras. Es por eso que necesitamos correr a los pies de Cristo, porque solamente Él puede salvarnos de la justa ira y del justo castigo de Dios a causa de nuestros pecados. Y Jesús mismo dijo eso. Es por eso que Jesús dijo allí en Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¡Qué maravilla! ¿Quieres no andar en tinieblas? ¿Quieres no vivir en el pecado? Jesús nos da la clave. Él es la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1, versículos 3 y 14, que cuando creemos en Cristo, Dios nos libra del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Es por eso que también el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, ustedes eran tinieblas. A los cristianos dice eso, ustedes eran tinieblas, ya no son, eran tinieblas. Pero ahora dice, son luz en el Señor. Ahora son luz en el Señor, en consecuencia, anden como hijos de la luz. Así que entonces la única manera en que nosotros podemos escapar de las tinieblas para vivir en la luz de la vida es creyendo en Cristo, es siguiendo a Cristo. Porque el que sigue a Cristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ¿qué sucede una vez que nosotros hemos creído en Cristo? ¿Qué sucede una vez que nosotros hemos creído en Cristo y pecamos? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la relación ahora de el cristiano y el pecado? Si Cristo nos ha hecho libres, si Cristo ha roto las cadenas del pecado en nuestra vida, si Cristo nos ha provisto de todos los recursos que nosotros necesitamos para vencer el pecado, ¿qué sucede con el pecado ahora en la vida del cristiano? Eso nos trae entonces de vuelta a la primera carta del apóstol Juan, en el versículo 6 en adelante, en donde el apóstol Juan trata de la relación del cristiano y el pecado. Y lo primero que él nos enseña es que el que practica el pecado no es cristiano. El que practica el pecado no es cristiano. Fíjate bien, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso nos muestra entonces que muy probablemente en las iglesias a las cuales el apóstol Juan les está escribiendo esta carta, había personas que decían ser cristianas, que decían tener comunión con Dios, vivir en comunión con Dios, en amistad con Dios, en intimidad con Dios, pero estaban viviendo en tinieblas. Estaban viviendo en pecado. Y entonces el apóstol Juan dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Así que entonces, en aquel entonces, igual que existe hoy en día en las iglesias cristianas, había cristianos o había personas que estaban viviendo una doble vida. Iban a la iglesia, oraban, escuchaban las alabanzas, cantaban al Señor, participaban en la iglesia, pero estaban viviendo en pecado. Estaban viviendo en desobediencia a las instrucciones de Dios y se negaban a dejar de hacerlo. Se aferraban a su pecado y no querían soltar el pecado. Y Juan nos dice que quienes viven así, mienten y no practican la verdad. No son cristianos. Ellos pueden decirte, yo soy cristiano. Y ellos pueden citarte las doctrinas de una manera perfecta quizá, pero no son cristianos. Es probable que incluso tengan años en la iglesia,
Es probable incluso que estén sirviendo en alguna área, pero no son cristianos. Ellos mienten, dice el apóstol Juan, ellos mienten y no practican la verdad. Eso quiere decir entonces que todos aquellos que viven aferrados a su pecado, aferrados a la desobediencia, no son cristianos, no son hijos de Dios, siguen siendo hijos del diablo. Tú dices, hijos del diablo, eso es muy fuerte. Pues eso es lo que Juan o el Espíritu Santo nos dice en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y luego añade en versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, de tal manera que no puede pecar, es decir, practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Y Jesús enseñó lo mismo. Jesús les dijo a los judíos que se negaban a rendirse a él en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Quieren hacer los deseos de su padre. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cuál es el de anhelo, el deseo de nuestro corazón? Todos aquellos que dicen ser cristianos, que asisten a una iglesia cristiana, que leen su Biblia, que oran, que cantan alabanzas, pero siguen viviendo en pecado, siguen practicando el pecado, no son cristianos. Dios no tiene una relación con ellos, porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y como resultado entonces, aunque estén en la iglesia, ellos permanecen bajo la ira de Dios. Ellos siguen estando bajo la desaprobación de Dios, bajo la condenación de Dios, aún estando en la iglesia. El apóstol Pablo nos dice lo mismo en 1 Corintios capítulo 6. Fíjate bien. 1 Corintios 6 nos dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Él está haciendo una afirmación en la forma de una pregunta. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego continúa, no se dejen engañar, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto eran algunos de ustedes, eran, no son, eran. De igual manera, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, hablando acerca de las obras de la carne, nos dice allí en versículo 19 que las obras de la carne son evidentes, claras, innegables, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes o pecados semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú vives practicando cualquiera de esas cosas como un hábito en tu vida, no heredarás el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Porque Dios es luz y porque Dios no tolera, no tiene comunión con aquellos que viven en pecado. Los que viven en pecado, los que practican algo que Dios prohíbe o hacen a un lado algo que Dios manda, no son cristianos, aunque estén en la iglesia, aunque tengan conocimiento bíblico y aunque externamente se vean muy espirituales.
En cambio, el cristiano genuino, nos dice en versículo 7, el cristiano genuino vive en obediencia a Dios. Fíjate bien, versículo 7, nuevamente en la primera carta de Juan. Más, o sea, por el otro lado, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Los cristianos genuinos entonces andamos en la luz. Andamos en la luz, no vivimos en las tinieblas, no practicamos las tinieblas, no vivimos conforme a la corriente de este mundo. Al contrario, andamos en la luz. Todos los días estamos esforzándonos por vivir en la santidad de Dios, en obediencia a Dios, siguiendo las instrucciones de Dios. Nuestro deseo más intenso, más ferviente todos los días es alejarnos cada vez más del pecado y vivir cada vez más en obediencia a Dios. Los cristianos genuinos entonces tienen un anhelo por la verdad de Dios, tienen un anhelo por la palabra de Dios, fíjate bien, pero a la misma vez tienen el deseo de ver qué es lo que Dios dice para vivir conforme a lo que Dios dice. Y de inmediato, conforme ellos oyen la palabra de Dios, ellos se ponen a trabajar para poner en práctica lo que ellos han descubierto de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha hecho nacer de nuevo. Porque la simiente de Dios permanece en ellos, porque han nacido de Dios. Y puesto que han nacido de Dios y Dios ha cambiado su naturaleza, entonces el deseo de ellos es agradar a Dios, es vivir para Dios. Eso no lo puede producir el hombre, eso no lo puede producir una religión, eso no lo puede producir ni siquiera el asistir a la iglesia. Solamente el nuevo nacimiento puede producir eso. Y como resultado de ese nuevo nacimiento, entonces, los cristianos genuinos viven buscando obedecer a Dios y viven trabajando para obedecer a Dios. Y el resultado de eso son dos beneficios que Juan menciona allí. El primer beneficio es que tenemos comunión los unos con los otros. Esa comunión, como ya nos ha dicho antes en versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Si andamos en la luz, número 1, tenemos comunión con Dios, pero Él pone esa comunión con Dios como tener comunión los unos con los otros en versículo 7. ¿Por qué? Porque aquellos que creen en Él, aquellos que son de Él, son miembros de su iglesia, son miembros de su pueblo y tienen comunión con el pueblo de Dios. Tienen comunión con aquellos que son cristianos genuinos. Es posible que haya personas en la iglesia con las cuales convives, a las cuales conoces, pero si ellos están viviendo en las tinieblas, no son hermanos en Cristo. Te las podrás llevar muy bien con ellos, convivir con ellos, pero no tienes comunión con ellos. No eres uno con ellos si tú has creído en Cristo. En cambio, si nosotros andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y no solamente eso, sino nos dice enseguida que el segundo beneficio es que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esas palabras, en primer lugar, nos dejan claro que el cristiano genuino a veces peca. No habría razón para decir que uno de los beneficios es que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, nos mantiene limpiando de todo pecado si no tuviéramos pecado. Los cristianos genuinos a veces caemos, a veces pecamos. Jesús mismo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Lucas 17:1. Es imposible que no vengan tropiezos. También Eclesiastés 7:20 nos deja claro, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Ni los cristianos aún. Pero hay una gran diferencia entre caer en pecado y vivir en pecado. Hay una gran diferencia entre caerte en el lodo y revolcarte en el lodo. Es muy diferente.
Hay una gran diferencia entre caer en pecado y tratar de salir de él, que caer en pecado y agradarte de vivir en el pecado. Son dos cosas muy distintas. Pues el cristiano genuino, aun cuando a menudo peca, no practica el pecado, no hace del pecado su estilo de vida, no se deleita en el pecado, no ama el pecado, muy por el contrario, el cristiano genuino aborrece su pecado. Se siente mal por el pecado. Cuando peca, busca deshacerse del pecado en su vida, busca apartarse del pecado en su vida, busca abandonar el pecado y dejarlo atrás. Y es ahí donde nosotros entonces debemos preguntarnos en dónde estamos. ¿Ese es el sentir que tenemos cuando nosotros pecamos? No quiero estar allí. No quiero hacer esto, quiero apartarme de esto, quiero alejarme de esto. Y corres en lugar de correr de la presencia de Dios. Corres a la presencia de Dios porque sabes que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. El cristiano genuino no quiere el pecado en su vida porque ha nacido de Dios. Y ahora tiene una nueva naturaleza. Y Dios promete que a quienes viven así, esforzándose por no pecar, esforzándose por vivir en obediencia a Dios, cuando caen, cuando tropiezan, cuando pecan, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que entonces, primer contraste, aquel que vive en el pecado, practicando el pecado, no es un cristiano. Segunda señal de alguien que no es cristiano, el que justifica su pecado no es cristiano. El que justifica su pecado no es cristiano. Versículo 8. Si decimos, eso quiere decir que aparentemente había personas que estaban diciendo esto, que estaban afirmando esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa tener pecado? Tener pecado. Juan utiliza esta misma expresión, tener pecado, en su evangelio para referirse a ser culpables de pecado. Eso lo podemos ver en pasajes como Juan 9:41, Juan 15, versículos 22 y 24, Juan 19:11. En esos pasajes utiliza esta misma expresión, tener pecado. Y cuando Juan utiliza esta expresión, tener pecado, en el Evangelio, en su Evangelio, él lo usa en el sentido de ser culpables de pecado. Para hablar de la culpabilidad del pecado. Así que al parecer había personas en la iglesia que afirmaban ser cristianos, que negaban ser culpables de pecado. Negaban ser culpables de pecado. Es posible que ellos afirmaran que habían llegado a un nivel de conocimiento espiritual que anulaba toda la culpa del pecado en sus vidas. Posiblemente ellos decían que puesto que ya nosotros vivimos bajo la gracia y ya no vivimos bajo la ley, eso significa, decían ellos quizá, que el pecado ya no importa. Ya eres cristiano. Dios ya no se fija en tu pecado. Es cierto, Dios aborrece el pecado, pero el pecado de los de allá afuera. Pero ahora vivimos bajo la gracia. Dios ya no se fija en nuestro pecado. Dios ya no se fija en que nosotros pecamos. A Dios ya no le importa nuestro pecado. Error. Error. Porque Dios sigue siendo luz. Y las tinieblas no tienen lugar delante de Él. Dios aborrece el pecado en quien sea. Dios aborrece el pecado en quien sea. Y si no crees que Dios aborrece el pecado en quien sea, la Biblia nos dice que al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, esto es Jesús, y descargó toda su ira. Él no eximió ni a su propio Hijo cuando Él fue hecho pecado, cuando Él cargó el pecado de todos nosotros. Dios no tolera el pecado. Así de santo es Dios. Así que entonces,
Juan nos deja claro aquí que quienes piensan así se engañan a sí mismos y la verdad no está en ellos. Hoy en día hay un sinfín de personas en las iglesias cristianas que dicen, no importa, mientras tú vivas tu espiritualidad, mientras tú vayas a la iglesia, alabes a Dios, tu corazón sea sincero delante de Dios, no importa si tú vives en pecado. Eso no es lo que el Espíritu Santo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos pecado, aún siendo cristiano tenemos pecado. El apóstol Pablo mismo nos comenta, nos habla acerca de su experiencia en Romanos capítulo 7, acerca de su experiencia como cristiano. A partir del versículo 15 hasta el versículo 20, fíjate, dice, porque lo que hago, dice Pablo, el apóstol Pablo, lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Dónde habita el pecado? Dice el apóstol Pablo. En mí. El pecado habita en mí. Pero fíjate bien qué interesante. Dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay algo que él no deseaba hacer. Fíjate bien, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Qué es lo que Pablo deseaba hacer con todo su corazón? El bien. Obedecer a Dios. Pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, el mal que aborrezco, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Él no se está deslindando diciendo, no soy yo culpable, es el pecado que habita en mí. Él está diciendo, el pecado está en mí. Y porque el pecado está en mí, a veces me encuentro haciendo lo que no quiero hacer, lo que aborrezco hacer, que es el pecado. Y a veces me encuentro no haciendo el bien que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque el pecado está en mí. Así que entonces los cristianos genuinos, si alguien en la iglesia dice que es cristiano, pero que no tiene pecado, solamente se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Es verdad, el pecado ya no es nuestro amo, el pecado ya no es nuestro dueño. Podemos decirle no al pecado, pero a veces voluntariamente decidimos decirle que sí al pecado. Y eso es traición, alta traición. Porque estamos escogiendo no amar a Dios. Lo que estamos diciendo delante de Dios es, hay algo mejor que tú. Hay algo más satisfactorio que tú. Lo que va en contra de ti, eso es más satisfactorio que tú. Y prefiero hacer lo que te deshonra a ti que honrarte a ti y deleitarme en lo que te agrada a ti. Ese es el pecado. ¿Qué debemos hacer? Los cristianos genuinos confiesan su pecado. Eso es lo que debemos hacer. Fíjate bien, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El cristiano genuino entonces reconoce su pecado y reconoce la culpabilidad de su pecado. No lo oculta, no lo niega, no lo esconde, no lo olvida, no lo justifica, no lo hace menos. Él lo confiesa. Y esa palabra confesar que el apóstol Juan utiliza ahí significa decir lo mismo. Eso significa confesar. Y cuando habla de decir lo mismo, no está hablando simplemente de lo que dice nuestra boca, está hablando de lo que creemos dentro de nosotros. Está hablando de lo que es la abundancia de nuestro corazón, de eso habla nuestra boca, está hablando de aquello que nosotros creemos.
Es decir, cuando nosotros pecamos, vemos nuestro pecado como Dios lo ve y decimos de nuestro pecado lo que Dios dice. Y no vamos delante de Dios y decimos, ay, perdón, gracias Dios, porque tu sangre me limpia de todo pecado. Ok, seguimos con nuestra vida. Vamos delante de Dios y sin defendernos, sin minimizar nuestro pecado, aceptamos los cargos delante de Dios y nos declaramos culpables. Nos declaramos culpables, llamamos a nuestro pecado como Dios lo llame, decimos, Señor, esto que tú prohíbes, esto que tú aborreces, es lo que yo he hecho contra ti y solo contra ti, dice el Salmo 51, contra ti he pecado, porque nuestro pecado es contra Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es Dios quien define el pecado. Lo que tú dices, Señor, así es. Y entonces, una vez que nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, sentimos pesar por nuestro pecado y lo declaramos como Dios lo declara, Él es justo y fiel para perdonarnos los pecados, y no solamente eso, sino para limpiarnos de toda maldad. No solamente perdona nuestro pecado, Él nos limpia. Él nos limpia de la maldad. En cambio, ¿qué hacen los no cristianos? Y esta es la tercera señal. Los no cristianos niegan su pecado. Niegan su pecado. Entonces dijimos, los no cristianos viven en pecado. Los no cristianos justifican su pecado. Los no cristianos niegan su pecado. Nos dice allí en versículo 10, y decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que entonces, al parecer, había personas en las iglesias que estaban negando su pecado. Ahora, el tiempo en el cual está hablando allí es un tiempo perfecto en el griego. Si decimos que no hemos pecado, está incluyendo pecados del pasado. No hemos pecado. Ellos negaban sus pecados pasados. Ellos negaban haber pecado. Quizá ellos negaban la existencia misma del pecado. Quizá ellos tenían este punto de vista humanista de que el hombre por naturaleza es bueno, que él no es culpable por sus malas acciones, porque al final de cuentas es un resultado de la sociedad, es un resultado del mal ejemplo. O por otro lado, que al final de cuentas sus pecados en realidad no eran pecados, simplemente es cuestión de preferencias. Es cuestión de diferencias culturales. Y hoy en día hay muchas personas, aún en las iglesias cristianas, que niegan el pecado. No dicen no hay pecado, lo que dicen es, si tú sientes que algo es pecado, pues es pecado. Si tú puedes vivir sin sentirte mal por lo que estás haciendo, entonces no es pecado. No importa si Dios le llama pecado. De tal manera que el pecado se ha convertido en algo que es determinado culturalmente e individualmente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Está mal para ti? No, no está mal para mí. Entonces no es pecado. Tú puedes seguir en la iglesia mientras busques a Dios, mientras seas sincero con Dios. Tú puedes seguir en ese estilo de vida porque es un asunto de preferencias. Porque es un asunto de estilo de vida. Sin embargo, es Dios quien determina lo que es el pecado, no nosotros. Como dice ahí en el Salmo 51, he hecho lo malo delante de tus ojos, no delante de mis ojos, delante de tus ojos. Así que entonces dice allí, aquellos que niegan el pecado hacen parecer a Dios mentiroso, porque Dios dice, esto es pecado. La sociedad dice, no, no es pecado, es normal. Entonces, ¿me voy con la sociedad? No, no es pecado. Es un estilo de vida, es una preferencia personal. Quienes niegan la palabra, dice allí, hacen parecer a Dios mentiroso, no que Dios sea mentiroso, hacen parecer a Dios mentiroso y la palabra, su palabra no está en nosotros.
No tienen la palabra de Dios en ellos. Niegan la palabra, rechazan la palabra, aun cuando la sepan. Platicábamos con los jóvenes en esta semana. Hay incluso iglesias cristianas en donde usando la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, justifican el pecado. Dios define lo que es el pecado. Dios define en su palabra lo que es pecado, y todo aquello que Dios prohíbe hacerlo es pecado. Todo aquello que Dios manda no hacerlo es pecado. Y en conclusión termina el apóstol Juan poniendo un balance. Fíjate bien. Ok, tenemos pecado. El cristiano reconoce su pecado, el cristiano confiesa su pecado. El cristiano llama a su pecado lo que es y corre a los pies de Jesús, en donde encuentra perdón. Pero el apóstol Juan no quiere que usemos nosotros ese recurso a la ligera, diciendo, pues si tenemos perdón en Cristo, entonces no importa cómo vivamos. La clave es, fíjate bien, vive como tú quieras, cristiano. La clave está en que corras a los pies de Jesús, le pidas perdón, confieses tu pecado y sigas con tu vida. Asunto arreglado. Dice el apóstol Juan, de ninguna manera, fíjate bien, versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. No para que pequen. No para que las usen como una excusa para la carnalidad. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Si tú vives esforzándote en la gracia, por crecer en obediencia a Cristo, por alejarte del pecado, por crecer en hacer aquello que Dios manda, hay un recurso para nosotros cuando caemos, y es la sangre de Cristo. No vamos ante el juez solos, nos acercamos ante el juez con un abogado que está a nuestro lado, el cual no ha perdido ni un solo caso. Pero no debemos pensar que Dios como juez está reticente a perdonarnos, como si dijera, bueno, me tienes que convencer, abogado, porque yo no quiero. Es Él quien envió a su Hijo. Y su Hijo, dice el libro de Hebreos, intercede continuamente por nosotros. Tenemos un abogado delante del Padre, pero ese es parte del problema. Él intercede por nosotros, Él habla por nosotros. Pero fíjate bien, pero Dios tiene que juzgar el pecado. Aun cuando su Hijo sea nuestro abogado, Dios tiene que juzgar y castigar el pecado, porque si no lo hace, Dios deja de ser congruente con Él mismo. Se tendría que negar a sí mismo. Y es por eso que concluye diciendo en versículo 2, Él mismo, Jesús mismo, nuestro abogado, es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación, fíjate bien, significa el sacrificio que aplaca, que apaga la ira de Dios. En otras palabras, podemos ser perdonados porque Cristo llevó nuestro castigo. No simplemente porque dice, te perdono, eres mi hijo, yo te amo, sino porque Cristo llevó nuestro castigo, porque Dios descargó su ira sobre su propio Hijo, y ahora los que estamos en su Hijo no tenemos que recibir ese castigo, porque ya lo recibió Cristo. Pero jamás debemos olvidar el versículo 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Porque también nos advierte el libro de Hebreos que si nosotros pecamos deliberadamente, es decir, con la mano en la cintura, Él ya pagó por mí, entonces significa que todos mis pecados van a ser perdonados, entonces no importa cómo viva. Dice el que vive de esa manera, si nosotros pecamos deliberadamente, no hay más sacrificio por el pecado, sino una
horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque esa manera de pensar y esa manera de vivir refleja que no somos suyos. Si no te importa la sangre de tu Señor, significa que no eres de tu Señor. Así que entonces, hermanos, no pequen, no pequen. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, dice ahí enseguida, sino también por los de todo, por los del mundo entero. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos se van a salvar? No, no quiere decir eso. Por los del mundo entero, que son suyos, que es lo que el resto del pasaje nos ha dicho. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos conocerle, dice enseguida en versículo 5, en versículo 4, para los que permanecen en Él, dice en versículo 6, es decir, para todos aquellos que son suyos en el mundo entero. Él es la propiciación, no hay otra propiciación, por eso no hay otro Salvador. Por eso nadie más puede salvarte, por eso los santos no pueden salvarte, por eso María no puede salvarte. Por eso tú mismo no puedes salvarte. Porque tendrías que recibir toda la ira de Dios. Y esa ira es eterna. Cristo recibió en la cruz la ira por todos aquellos que habríamos de creer en Él. Así que entonces, hijitos míos, dice el apóstol Juan, no pequen. Pero si pecamos, tenemos abogado delante de Dios. Y tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados por su sangre, como nos ha dicho antes. Padre, te damos las gracias, Señor. Señor, no queremos vivir en el pecado. Señor, nos sentimos como el apóstol Pablo, nos identificamos con el apóstol Pablo cuando hacemos lo que no deseamos, lo que aborrecemos, Señor. Miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Señor, yo te pido que ninguno de nosotros practiquemos el pecado, nos acostumbremos al pecado, justifiquemos el pecado, neguemos el pecado, redefinamos el pecado, porque entonces nos estaremos negando a nosotros mismos, tu palabra no estará en nosotros, la verdad no estará en nosotros, y estaremos mintiendo al decir que tenemos comunión contigo, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos gracias por proveer para nosotros el recurso, la preciosa sangre de nuestro Señor, que fue derramada en aquella cruz a fin de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.